qué bonito es esto. Todo pintado al fresco. Fijaos, una sala entera llena de pinturas. Oye, ¿a que no sabéis dónde estoy? Primera pregunta para hoy. Me ponéis abajo en comentarios dónde estoy. Os voy a dar una pista, venga. Ya que estamos con la primera clase del tercer trimestre, os voy a dar una pista. Todo esto fue pintado por Miguel Ángel. Y fijaos en esta pintura de aquí que seguro que os suena. ¡Hola, qué lejos está! Vamos a ponerlo. Mira. Voy a acercarme. A ver. Ahí. Uy. Mírala. ¿No suena ahí una pintura? Nos vamos acercando. Ahí. ¿Os suena esto? Esto es la creación, tal y como lo pensó Miguel Ángel. Este sería Dios creando al ser humano. Sería uno de los capítulos del Génesis, un libro de la Biblia. Bien, pues ya tenéis la primera tarea para hoy. ¿Os podéis imaginar de qué va a tratar hoy la clase? Pues sí, efectivamente, vamos a hablar del arte del siglo XV, siglo XVI, del arte del Renacimiento. Miguel Ángel era un pintor genial, aunque también destacó en la escultura. Máximo exponente renacentista, sus grandes obras todavía perduran. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Comenzamos con nuestra clase de hoy. Hoy, como os acabo de decir, vamos a ver el nuevo arte para esta nueva etapa marcada por el humanismo y por estos progresos y cambios en la manera de vivir de la sociedad fundamentalmente europea, que es la que estamos viendo, ¿no? El Renacimiento. La propia palabra nos está indicando algo, es el renacer de algo. ¿De qué? ¿Qué va a ser lo que renace? Pues va a renacer la cultura y el arte de la antigüedad. ¿Cuánta antigüedad, Javi? Pues de la antigüedad de los griegos y de los romanos, fundamentalmente, de la antigua Grecia y de la antigua Roma. Bien, por ello el primer punto que vamos a ver es la vuelta a los modelos de la antigüedad. Animados por los ideales del humanismo, los artistas de los siglos XV y XVI redescubren el arte de la antigüedad, fundamentalmente, como os he dicho, de la antigua Grecia y de la antigua Roma. Y se van a inspirar en él para crear un nuevo estilo artístico denominado Renacimiento, por lo cual no van a seguir con esta tendencia que había con el gótico y el románico, sino que se van a fijar en otras cosas, van a tirar más para atrás y van a fijarse en la antigua Roma y la antigua Grecia para inspirarse en sus obras de arte. ¿Los arquitectos en qué se inspiran? Pues en los edificios que todavía siguen en pie. Por ejemplo, os he puesto el Panteón de Agripa, que está en Roma, o el Partenón de Grecia, o un montón de edificios romanos y griegos que se conservaban en aquel entonces. Los pintores y escultores, ¿había pintura de los romanos y de los griegos? Sí, poca, no demasiada, que se conserve. También hay algo de mosaico, pero no demasiada. Y escultura había, esto sí que había más. Escultura sí que se había conservado bastante. Se había conservado bastante de la antigua Grecia, mucha más de la antigua Roma y muchas copias de esculturas griegas realizadas después por los romanos, ¿vale? Que copiaban esculturas que les habían gustado.
pasado. Por lo cual también se van a fijar en estos restos que quedaban para utilizarlos. Y aparte de utilizar estos restos, también lo que van a hacer es basarse en los mitos, la religión y los temas de griegos y romanos, por ejemplo la mitología grecorromana, que es todo esto de los dioses, las historias de los dioses, que lo habréis dado seguro en cultura clásica, y lo van a reflejar en sus obras, por lo cual pues vamos a encontrar pues fácilmente muchas veces temas, pues yo que sé, de la Ilíada, del mito de Perseo, a Medusa, a un montón de alegorías o un montón de referencias al mundo clásico y a su mitología. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues espera que me quito del medio y vemos la cúpula de la Basílica de Santa María de las Flores. Por eso la ciudad se llama Florencia, ¿vale? Por Santa María de las Flores. Esta cúpula fue realizada por Filippo Brunelleschi y tiene una historia muy curiosa. La verdad es que los Médicis, que eran los que mandaban en Florencia, habían estado realizando una catedral super guay y habían intentado hacer una cúpula enorme, pero no, una vez que la habían hecho no sabían cómo cubrirla, porque no se podía cubrir con los conocimientos de la época. Una cúpula tan grande no se podía cubrir. Entonces hicieron un concurso público a ver quién se le ocurría la idea de cómo cubrirla, y el que ganó este concurso fue precisamente este señor, Filippo Brunelleschi, y consiguió hacer una cúpula inmensa para la época. ¿En qué se fijó? ¿Por qué os he contado esto? Primero, porque es una de las obras fundamentales del Renacimiento, y segundo, porque para realizar esta cúpula Brunelleschi se fijó en el Panteón de Agripa, que también tenía una cúpula que la habían hecho los romanos, y gracias al estudio de esa cúpula pudo realizar esta de aquí. Y bueno, os contaré luego, gracias a esta pudieron hacer la de San Pedro en el Vaticano, ¿vale? Por lo cual vemos uno de los mayores ejemplos de la arquitectura renacentista y vemos cómo influencia la arquitectura clásica, en este caso la arquitectura romana, a la hora de construir nuevos edificios en esta época. Cuando baila Florencia, dicen las señoras que ha perdido la decencia. Mira cuando baila Florencia, baila como quiere, no le importa lo que piensa. Segundo punto. Como el resto del pensamiento humanista, este arte también va a estar centrado en el ser humano. Habíamos hablado que pasábamos de un teocentrismo en el que Dios era la medida de todas las cosas a un antropocentrismo en el que lo importante era el hombre. Conforme a este pensamiento, como decimos, los artistas convierten al ser humano en su tema preferido. ¿Cuál era el tema preferido de los artistas del Renacimiento, del románico y del gótico, sobre todo el románico? Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cuál va a ser el tema preferido? El ser humano o la representación del ser humano, aunque sea con temas religiosos, ¿vale? Pero va a tener mucha importancia representar el ser humano y representarlo tal y como es en realidad o como debería de ser. Ahora veremos por qué os digo esto. Los temas religiosos, como hemos dicho, siguen siendo muy numerosos y muy importantes, pero cada vez se representan más escenas profanas, escenas no religiosas, y en estas el ser humano es el protagonista. Por ejemplo, escenas de la vida cotidiana o también retratos. Hay un interés creciente, un gran interés en representar el cuerpo humano con todo lujo de detalles, como es en la realidad, ¿vale? Esto es lo que se llama un naturalismo. Para ello van a analizar, van a hacer un trabajo científico de investigación en la anatomía del ser humano, ¿vale? Para poder luego representarlo mejor. Y además, para que se pueda ver bien estos avances y se pueda ver bien el ser humano, se van a introducir los desnudos en las figuras, ¿vale? Para que se vea esta anatomía, cosa que en el románico no se veía y en el gótico desnudos completos tampoco, ¿vale? ¿Qué os he puesto aquí arriba? Pues os he puesto el hombre de Vitruvio, que estaba en uno de los diarios, en el diario de Leonardo da Vinci. En él iba haciendo sus anotaciones y sus dibujos, y en este tomó como referencia los apuntes, los textos del arquitecto romano Vitruvio
para poder representar al ser humano en su justa proporción, ¿vale? Entonces estamos viendo aquí dos de las características de las que os he contado. Intentar reflejar al ser humano tal y como es. Y segundo, la aparición de desnudos sin ningún tipo de pudor. A otra cosa, mariposa. Ahora vamos a ver las diferentes artes durante el Renacimiento. Fundamentalmente vamos a ver la pintura, la escultura y la arquitectura, que son las tres artes principales, aparte de la música. Y no voy a ser yo el que menosprecie la música, que ya sabéis que soy músico, pero esto, como lo tratamos aparte y tenemos una materia solo de música, nosotros vamos a ver el resto de estas artes, ¿vale? ¿Dónde surge el Renacimiento? En Italia. Y después se va difundiendo por el resto de países europeos, por muchos países europeos. Dentro de este nuevo estilo, que abarcaría el siglo XV y el siglo XVI, podemos hacer una distinción: el llamado Quattrocento y el llamado Cinquecento, en italiano, porque ya sabéis que proviene de Italia. El Quattrocento, pues lógicamente es desde 1400. Se inicia en Florencia, impulsado por la familia que gobernaba allí, la familia más rica y poderosa, que eran los Medici, de los que ya he hablado antes. Y luego tenemos el Cinquecento, desde 1500, en la que la capital de este arte, es decir, la ciudad en la que más se va a trabajar el arte del Renacimiento, va a ser en Roma. ¿Por qué? Porque los papas van a ser los principales mecenas de los artistas. ¿Qué quiere decir un mecenas? Una persona que impulsa, que patrocina y que consume el arte de determinados artistas, ¿vale? De manera que estos pueden subsistir gracias a los encargos que les hacen. Por lo cual, Quattrocento, el centro está en Florencia, más al norte de Italia, y el Cinquecento, el centro de este arte está en Roma y lo consumen los papas. Fijaos qué cosa más curiosa, los papas consumiendo un arte en el que se centran, por ejemplo, en mitologías griegas y romanas, que son otro tipo de religiones, ¿no? Que no es la católica. Cosas curiosas de la historia del arte. Comenzamos ahora con la arquitectura. Siguientes características. Se intenta crear un espacio armónico, creando formas sencillas. O sea, que haya, por ejemplo, si vemos la planta de un edificio, puede ser un rectángulo con dos cuadrados a los lados, con un círculo, formas sencillas. Y además que tengan proporciones matemáticas. Cuando vemos los edificios renacentistas, a lo mejor el largo es 3 veces el ancho y el alto es 2 veces el largo. Bueno, el alto 2 veces el largo no creo, pero al revés puede ser, ¿no? La mitad que el largo. Pero siempre proporciones exactas y matemáticas, para que nos dé la sensación de que esté formado como si estuviera formado por piezas de Lego, ¿no? Con un círculo, un cuadrado, un rectángulo, formas muy sencillas y poco enrevesadas, ¿vale? En estos edificios, además, utilizan elementos constructivos clásicos, como el dintel, el friso y las columnas griegas, ya sabéis, dórico, jónico y corintio, que lo habréis estudiado también en cultura clásica, seguro. Arco de medio punto, que vimos el año pasado, que era de los romanos, que procedía de los romanos, y la cúpula, que también los romanos hacían grandes cúpulas, como os he dicho, por ejemplo, el Panteón de Agripa, que está en Roma, lo podéis buscar en internet. ¿Qué os he traído aquí? ¿Qué imagen os he traído aquí? Una iglesia preciosa que está... Esperad que aquí me quite el medio. Una iglesia preciosa que está en Florencia, la Basílica de Santa María Novella. ¿Por qué os lo he traído? Pues precisamente para que viéramos algunas de estas características. Fijaos que la fachada está hecha en mármol, tiene formas sencillas, como podemos ver aquí un círculo, podemos ver un triángulo. Este frontón nos recuerda, ¿verdad?, a los frontones de los templos griegos. Tenemos círculos, tenemos rectángulos y además fijaos las proporciones y la simetría. Si trazamos una línea en el medio, esta línea no está, la he hecho yo con el paint, ahí, pum. Y vemos que es exactamente igual de aquí para allá que de aquí para el otro lado. O fijaos, por ejemplo, el arco de medio punto, y si ampliásemos aquí mucho, veríamos que aquí hay columnas de tipo griego. En este caso serían columnas adosadas, pero al fin y al cabo columnas.
Seguimos. Actividad 1. Y con esto yo creo... Actividad 1. Identifica los elementos de la arquitectura renacentista presentes en esta iglesia, señalándolos en la imagen. Lo hacéis, ya sabéis cómo lo podemos completar con los PDFs, que ya lo hemos visto en temas anteriores, pues lo vais señalando. La simetría, pues si veis que esto es simétrico, trazar una línea, como he hecho yo en la de antes, trazar una línea para ver dónde está la simetría. Columnas corintias, mirad a ver lo que es una columna corintia, buscarlo en internet, o en los apuntes de cultura clásica y miráis a ver si hay columnas. Arcos de medio punto, mirad a ver si hay arcos de medio punto, ¿vale? ¿Cuál es esta iglesia? La Basílica de San Lorenzo de Florencia, de nuestro amigo Filippo Brunelleschi. Ahí está. Increíble. ¿Qué es ese? Por último, para terminar, vamos a ver la pintura y la escultura. Los temas preferidos de estas dos artes son, como hemos dicho, la mitología clásica de Grecia y Roma, historias de dioses griegos y romanos, escenas religiosas de religión católica, cristiana, y el retrato psicológico. ¿Qué quiere decir esto de retrato psicológico? Que intenta transmitir no solo cómo es por fuera un individuo, sino cómo es por dentro. ¿Vale? Entonces, pues por ejemplo, voy a hacer un poco el tonto. Si me pongo así, o así, diréis, este tío, aparte de ser guapísimo, ¿no? Es desconfiado, ¿no? Y si estoy así, diréis, es un tío, aparte de ser guapísimo, es un tío risueño, ¿no? Entonces, intentan, a través de los retratos, intentar transmitir la psique, el interior, la manera de ser de ese personaje. Hay un retrato que es el hombre del turbante rojo, que es una pasada en este sentido. Hay un interés, además, como habíamos dicho antes, por mostrar la naturaleza y por mostrar el cuerpo humano, pero muchas veces se representa idealizada. El campo siempre está verde y todos los hombres están súper mazados siempre, aunque sean viejos, aparecen como si fueran Cristiano Ronaldo. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. ¡Sí! Por lo cual, ¿están reflejando la naturaleza? Sí, pero están seleccionando la naturaleza, ¿vale? Por lo cual, los que están gordinflones, o los que están muy delgados, o los que son bajitos, o los que tienen alguna... A ver, todos tenemos algún defecto físico, ¿no? Pues esa gente con defectos físicos, esa gente que no son... perfectamente proporcionados, no aparecen en estos cuadros y no aparecen en estas pinturas, no aparecen en estas esculturas, sino que aparecen personas prácticamente perfectas para los cánones de esa época, ¿vale? Fijaos, aquí os he puesto la creación de Adán. ¿Os suena dónde estaba? Fijaos, se observa cómo Dios, tanto Dios como Adán, están representados fuertes y musculados, no importando si son jóvenes o viejos. Seguimos. ¿A qué os suena esta señorita de aquí arriba, eh? ¿A qué os suena? ¡Sí! En el 480 se utiliza una cosa que se llama la perspectiva lineal o geométrica. ¿Qué quiere decir? Los pintores intentaron representar una tercera dimensión. O sea, intentan que la pintura esté en 3 dimensiones en vez de 2. Bueno, eso es imposible. Más bien intentan que parezca que está en 3 dimensiones y no en 2, ¿vale? ¿Cómo lo hacen? Poniendo un punto de fuga. Ponen un punto en un lugar del cuadro y a partir de ahí van trazando todas las líneas. Fijaos, sería como aquí veis que esta línea que está detrás de mí, la de la esquina, está yéndose para allá y esta línea aquí está yéndose para acá y el punto de fuga estaría en el medio, ¿vale? Pues sería lo mismo, lo intentan imitar en sus cuadros, ¿vale? Esta técnica se complementa reduciendo progresivamente el tamaño de los objetos o personajes a medida que se situaban más lejos del espectador. Os adelanto que aquí tenemos un ejemplo de esto, que es como vamos a hacer la actividad 2. Fijaos cómo
los que están más atrás son más pequeñitos, los que están más adelante están más grandes, y cómo hay un punto en el cuadro hacia el cual se dirigen todas las líneas de este cuadro. Se ve muy bien por el suelo y el dibujo del suelo. Seguimos para arriba, que no os quiero dar más pistas. Además, esto se va a complementar en el 500 con la llamada perspectiva aérea o atmosférica. No contentos con representar ya en el cuadro las 3 dimensiones de la realidad, intentan dar mayor sensación de realismo pintando o intentando pintar el aire. No lo entiendo. I don't understand. Leonardo da Vinci, archiconocido, ¿no? Inventor, pintor, era una máquina que prácticamente hacía de todo, un hombre del Renacimiento, como se suele decir, ¿no? Fue el primero en aplicarlo en sus cuadros, con la técnica del sfumato, desdibujando los contornos y los detalles y modificando los colores de los elementos situados en segundo plano. Aquí en la Gioconda, la famosísima Gioconda, que se encuentra en el Louvre, lo podemos ver como ella está mejor representada, ¿no? Más nítida, y según vamos para atrás parece todo como que está más nebuloso y que los colores empiezan a no ser los colores reales, sino que se van distorsionando, ¿vale? Entonces aquí tendríamos un ejemplo de la técnica de sfumato que utiliza Leonardo da Vinci para representar la atmósfera o el aire que hay en teoría en el cuadro. Terminamos con esta segunda actividad que os he preparado. Esta actividad se llama la entrega de las llaves a San Pedro de Pietro Perugino, pintado en 1481. 2 preguntas. A. Busca dónde está situado el punto de fuga y señálalo. Lo señaláis con un punto rojo o como queráis o con una cruz, ¿vale? Y ponéis punto de fuga. B. ¿Por qué da la sensación de que los edificios de arriba están más lejos que las personas de abajo? Pues sacar vuestras propias conclusiones, me lo contáis y tenéis toda esta semana, porque como este vídeo ha sido un poco más largo, para terminarlo os voy a dejar, y además como tenemos 2 días de fiesta, os voy a dejar hasta el domingo para que me entreguéis estos 2 ejercicios, y la semana siguiente seguiremos con un nuevo tema. Poco más. Desearos una feliz semana, que estéis a gusto, que estéis bien, que vuestras familias estén todos bien, deciros que os echo mucho de menos, que estoy deseando veros, y un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene. Adiós. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Pati piti. Mana mana. Pati piti. Mana mana. Pati piti 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 piti. Mana mana. Pati piti. Mana mana. Pati piti. Mana mana. Pati piti 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 piti. Mana 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 mana. Pati piti. Mana mana. Pati piti. Mana mana. Pati piti 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 piti. Mana 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 mana. Even if mana mana. Pati piti. Mana mana. Pati piti. Mana mana. Pati piti piti piti. Mana 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 mana. Pati piti. Mana mana. Pati piti. Mana mana. Pati piti piti. Mana mana. Pati piti. Mana mana. Pati piti. Mana mana. Pati piti piti. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Pati piti. Mana mana. Pati piti.
Mana mana. Ba-dee, ba-dee-bee, 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 ba-dee-bee. Mana 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 mana. Yeah mana 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 yeah mana. Hey mana 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 mana. Ba-dee, ba-dee-bee, Mana mana. ba-dee-bee-bee. Mana mana. Ba-dee, ba-dee-bee, 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 ba-dee-bee. Mana mana mana. Mana 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 mana. Mana mana. Ba-dee, ba-dee-bee, Mana mana. ba-dee-bee-bee. Mana mana. Ba-dee, ba-dee-bee, 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 ba-dee-bee. Mana mana.